Ya, al final de la clase les voy a realizar ciertas preguntas, puntos por participación. Entonces, presten mucha atención con respecto a la explicación. Y si usted no entiende algo, me Los preguntan. que no llegan al final de la clase, ¿Perdón? Es que y el los que no diseño mismo llegan se hasta me el da final mucho. de la clase, por lo que a mí ya mismo se me va la batería, Liz. A mí también dicen. Dice, lo que pasa es que tenemos datos o más. Entonces ya mismo se acaba, por lo que ahí tengo problemas con el internet. Bueno, Se al me Y quemó final, el cuando ya de mi módem. casa se fue la luz ya, y no bueno, al le pude final lo cargar el arreglo. teléfono de mañana. Ya, listo, chicos. Entonces, al final arreglamos cualquier situación si se les desconecta. Entonces, miren, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca del reino de las plantas. Como ya mencionamos, presentan ciertas características específicas de estos organismos, ¿no? Son características propias que las podemos evidenciar en cualquier planta, ¿no? Por ejemplo, presentan células eucariotas, son organismos fotosintéticos, ya que en su estructura pues encontramos cloroplastos, ¿no es cierto? Presentan una pared celular formada por celulosa. Entonces, esas son características de este reino. Las vamos a clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos a los briofitas o briofitos. Aquí se encuentran todos los musgos, ¿ya? A los peptiridofitas, aquí se encuentra el grupo de los helechos. Y a los espermatofitos o espermatofitas. Aquí tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos tres grandes grupos donde se enmarcan, ¿no? Todas las plantas en sí. Entonces, ¿no es cierto? Vamos con el primero, las briofitas, como ya les había comentado. Entonces, aquí tenemos a este grupo, ¿no? El del grupo de los musgos. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que los musgos presenten un sistema vascular? Por ejemplo, ¿presentarán un xilema y un floema? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque no poseen pared celular Sí vascular. poseen, ¿no? Sí poseen pared celular, porque ya todas las plantas poseen pared celular compuesta por celulosa. Yo les pregunto, ¿no? Si las briofitas, en especial los musgos, tendrán un sistema vascular, ¿no? Un sistema de conductos que le permiten, en este caso, Sí, nutrirse. porque transmite nutrientes y agua al mismo tiempo. Ya. Bueno, no, prácticamente los musgos no tienen sistema vascular. Esa es una de las características de estas plantas, que en sí no tienen un sistema vascular, no presentan un xilema, un floema, por el cual se distribuye, por ejemplo, la savia bruta, la savia elaborada, como se hay en otras plantas, ¿no? En plantas más superiores, más desarrolladas. Miren, con respecto a su tamaño, ¿no es cierto? Podemos observar que básicamente no superan los 20 centímetros de altura. ¿Ya? Aquí también podemos observar que forman, ¿no? Como un tipo de almohadilla. ¿Ah? A estas plantas, a los musgos, básicamente se los considera como los descendientes evolutivos de las algas verdes, ¿no? Entonces, es otra característica. Por ejemplo, se puede mencionar que estas fueron las primeras plantas que colonizaron el medio terrestre, ¿ya? A los musgos. Todos hemos visto, ¿no es cierto?, dónde se desarrollan en sí los musgos, en lugares donde hay bastante humedad, donde el clima es más cálido. Entonces, ahí es donde se desarrollan. Y esta es la característica, miren cómo se nutren en sí los musgos, por difusión. Entonces aquí podemos observar, miren el agua, ¿no es cierto? En sí no presentan raíces, estas no presentan raíces, se presentan unas estructuras conocidas como los rizoides. Por ahí es por donde a través de difusión integran a su estructura lo que es molécula de agua, ya todos los nutrientes en sí, agua y sales minerales. Entonces podemos observar que no tienen, no presentan un sistema vascular del cual se nutren. Ya, entonces miren, estas son las características generales, ¿no? De en sí de las briofitas, hablando de musgos. ¿Ya? El segundo grupo tenemos a las pepteridofitas, perdón, me dio raro este nombre. Pepteridofitas. Bueno, ahí me he jalado el nombre. Aquí hablando netamente podemos observar, ¿no es cierto?, esta gran variedad de lechos. Ya, por ejemplo, hay una gran variedad de tamaños de lechos también, ¿no? Seguramente en algún rato, cuando hemos salido de viaje, podemos ver helechos que superan los 2 metros de altura, helechos que son pequeños. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las briofitas y las pteridofitas?
es que estas sí tienen un sistema vascular. Y así presentan un sistema vascular, ¿no? Pero en sí no producen semillas. Esa es otra característica de los helechos. Miren, no producen semillas, no los helechos en sí. También, ¿no es cierto?, viven en zonas húmedas, en zonas cálidas, donde se desarrollan. ¿Ya? Algunas pueden ser epífitas. ¿A qué me refiero que sean epífitas? Es que incluso nosotros las podemos encontrar en árboles de gran altura, ¿no? También pueden habitar árboles. Hay una gran variedad de tamaños, ahí ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Y prácticamente en vez de la hoja del helecho, hay ahí como unos tipos puntitos de tipo café. Bueno, estos son se conocen como los esporangios. Ahí es donde se encuentra o donde se desarrollan las esporas, ¿no? Que prácticamente luego se liberan y pues ese es el proceso de reproducción de los helechos. Los soros se conocen. ¿Qué son Entonces, esporas? ya, las esporas prácticamente se podría mencionar que son las células gaméticas, como por ejemplo en los seres humanos, ¿no? Tenemos el espermatozoide y el óvulo. Ya, pero en plantas, las esporas prácticamente van a ser estas células eh, que van a poder Como sistema de germinar. reproducción. Exacto, es como un sistema de reproducción, ¿ya? En este caso en helechos, ¿no? Miren, a través del viento, a través del agua, pues es como se dispersan, ¿no? Estas esporas. Ya, el tercer grupo, ¿no es cierto? Este es un grupo más amplio incluso. Aquí a nosotros hablamos de plantas más actuales, más superiores, las espermatofitas. Ya tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. Aquí yo les coloqué un ejemplo, miren. Tenemos el ejemplo de este es un pino, ¿no es cierto? Y este otro ejemplo es, ¿cuál planta? Hay una gran variedad de plantas, pero bueno, esta es una planta, ¿no? Puede ser un lirio, puede ser un- una rosa. Bueno, pertenecen a estos grupos. Entonces, ¿cuál es la característica netamente de este grupo, no? Es que prácticamente estas presentan un sistema vascular, ¿ya? Y también generan semillas, ya a diferencia de las peptidofitas, ¿no? Del helecho, ellas no presentaban o no generaban semillas, pero en este grupo, estas plantas sí generan semillas. También tienen un sistema vascular. Se dividen en dos grupos, como ya les comenté. Tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. Esta es la división de las espermatofitas, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cuál es la diferencia entre las gimnospermas y las angiospermas? Básicamente se analiza lo que es la semilla. Por ejemplo, en las gimnospermas se puede observar que la semilla, ¿no? Que la semilla es desnuda, es decir, que no presenta una capa protectora. Mientras que en las angiospermas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos comido una manzana, ¿no es cierto? Podemos observar la semilla, observamos que hay una capa, ¿no? Una capa que la protege en sí, se la conoce como testa. Entonces, prácticamente las angiospermas en su semilla están protegidas, ¿ya? Poseen flores que actúan como sistemas reproductores de las plantas. Entonces, aquí en este grupo, las flores son las que actúan como un sistema de reproducción, ¿no? Más adelante ya veremos cómo será esta parte. Entonces, estos dos grupos prácticamente se reproducen por la presencia de flores. En las espermatofitas. Ya, entonces no se olviden que las espermatofitas se dividen en dos grupos, ¿no? En las gimnospermas y en las angiospermas. Vamos con el primer grupo, con las gimnospermas. Aquí el ejemplo más común que yo les coloqué es el ejemplo del pino, ¿no? Muchos de nosotros tal vez hemos ido a un bosque y observamos en el suelo, ¿no es cierto?, que hay uno como tipo como piña. Ya básicamente, pues, en sí se habla de que más o menos es el fruto de este árbol. Entonces, ¿cuáles son las características netamente de las gimnospermas? Como ya les comenté, ¿no es cierto?, pertenecen al grupo de las espermatofitas, su semilla es desnuda, ¿ya? Presentan flores diferentes a las de las angiospermas.
aquí miren en este gráfico, podemos observar cómo es la flor, ¿no? Cómo es la flor masculina. Bueno, presenta flores masculinas y flores femeninas, este, esta conífera, ¿ya? Entonces, podemos observar cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que nosotros salimos a ver a un jardín, vemos que las flores son, son vistosas, son coloridas, pero en este grupo es como que no son tan vistosas, ¿no? Entonces, miren, esta es la flor en sí del eucalipto. Flores masculinas, flores femeninas. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto? Las flores masculinas generarán, en este caso, el polen, ¿no es cierto? Que en este caso puede ser la célula gamética masculina en sí de la planta. Y miren cómo es el óvulo, ¿no? Cómo es el óvulo de la flor femenina. Entonces, miren, aquí se da el proceso de polinización, ¿no? Entre la flor masculina del polen, el polen de la flor masculina, y el óvulo en este caso, de la flor femenina. Entonces se da el proceso, ¿no es cierto? Se da el proceso de la fecundación. Luego seguramente al momento que cae, ¿no es cierto? Está como piña, cae al suelo, pues liberará, ¿no? Liberará el óvulo fecundado y seguramente luego, ¿no es cierto? Empezará a desarrollarse en el suelo. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de este grupo, ¿no? De las gimnospermas. Ya miren, otra característica es que nosotros, si vemos, ¿no es cierto?, cómo es la corteza de estos árboles, son leñosos, ¿no? Son de tipo leñoso, son árboles, son arbustos, ¿ya? Y yo aquí les coloqué la división de las gimnospermas en sí. Se dividen en 4 grupos, ¿no? Este, ¿no es cierto?, conocidos como las cicadas. Bueno, se asemeja mucho a una palmera, pero en sí no es una palmera, ¿ya? No son palmeras. Aquí, este grupo, ¿no? Este grupo conocido como las genatofitas, entonces también pertenece a este grupo, ¿no? De las gimnospermas. Aquí hay otro ejemplo, conocidos como los ginkgos. Ya bueno, esto tiene unas hojas muy características, unas hojas como medias, presentan una división. Y acá, el más conocido, ¿no? El más conocido en este grupo de las gimnospermas, aquí esta conífera, este pino. ¿Ya? Las coníferas, los pinos, los abedules. Entonces, hay una gran variedad, ¿no? Estos solo son ejemplos de divisiones, pero hay una gran variedad de plantas que ingresan en estos grupos. Ya, estos son los 4 grupos, ¿no? En gimnospermas. Ahora, en las angiospermas, ¿no es cierto? Podemos observar que hay una gran variedad de angiospermas, gran variedad de flores, formas incluso, ¿no es cierto? En sí es un grupo muy amplio, ¿no? Muy megadiverso de plantas. Ya, ¿cuál es la característica específica de este grupo, no es cierto? Es que, como les había comentado, la semilla está protegida, ¿no? Por una capa. En este caso, nosotros lo conocemos como el fruto. Ya, por ejemplo, una manzana, ¿no es cierto? Una manzana, un aguacate, una aceituna, prácticamente es un fruto, ¿no? Que en sí protege a lo que es a la semilla. Entonces, eh, siempre van a pertenecer a este grupo, ¿no? A las angiospermas. Aquí les coloqué, miren, les coloqué aquí un gráfico en el cual cómo se da el proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí en las anteras, aquí es donde se desarrolla el polen, y aquí podemos observar, ¿no? Podemos observar el ovario de la planta y el óvulo. Entonces, cuando se libera el polen, ¿no es cierto? Ingresa a través del tubo, y aquí es donde se da el proceso de la fecundación, pues posteriormente empezará a madurar, ¿no? A madurar el huevo cigoto, y como resultado tenemos esto, miren. Tenemos el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la semilla y el fruto, ¿no? El fruto que en sí va a proteger a la semilla. Esa es la función, el fruto, proteger a la semilla a partir de la flor fecundada. Entonces, miren, sus flores son muy complejas, ¿no? Hay una gran variedad, son complejas, tienen colores llamativos, ¿ya? Tenemos más de 250.000 especies diferentes de plantas de angiospermas. Ya se pueden imaginar, ¿no? La gran variedad de plantas que pertenecen a este grupo.
¿Ya? Y las podemos agrupar, ¿no? Dependiendo de la semilla, si presentan un cotiledón o dos cotiledones. Entonces, ingresa ahí en este grupo, miren, en las monocotiledonias y las dicotiledonias. Entonces, las angiospermas se dividen en otros dos grupos. Ahora, ¿no es cierto? Con las monocotiledonias. Ya, aquí tenemos a la clase Liliópsida, ¿no? Todas las plantas que pertenezcan a la clase Liliópsida son monocotiledonias. ¿A qué me refiero que sean monocotiledonias? Es que presentan un solo cotiledón, una hoja embrionaria. Aquí les coloqué un gráfico, miren. Este es un gráfico que en sí está representando, ¿no? Representa una semilla en monocotiledón. Esta es la diferencia. Ya podemos observar, ¿no es cierto?, que solo presenta un solo cotiledón. ¿Ya? ¿Cuál es la función del cotiledón en la semilla? Básicamente es que cuando empieza el proceso de germinación, aporta con nutrientes, ¿no? Le ayuda a nutrirse al embrión. Por aquí va a estar el embrión de la semilla en sí. ¿Ya? Y posteriormente este cotiledón lo que hace es germinar las primeras hojas de la planta. Ya, bueno, aquí encontramos, ¿no? Otras estructuras. El tegumento, la capa que protege la semilla. ¿Ya? La radícula, que posteriormente dará origen a la raíz. El meristema apical, el talluelo. Bueno, en fin, esta es en sí no, la estructura de una semilla monocotiledona, pero lo que nos interesa es esto, miren, solo presenta un solo cotiledón. Ya, otra característica es que no presentan un crecimiento de madera secundario. Por ejemplo, a lo que me refiero es que no van a presentar un tronco real, ¿no? Estas plantas no presentan un tronco real en sí. Ejemplos de plantas monocotiledóneas, aquí les coloqué estas, ¿no? A las orquídeas, ya también podemos observar, ¿no? La cantidad de pétalos que presenta la flor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí los lirios, ¿no? También es una planta monocotiledónea. Las gramíneas, el trigo, el arroz, la cebada. Y bueno, eh, aquí pertenecen también a este grupo, ¿no? Se lo conoce como yuca, pero en sí no es la planta de la yuca, pero se lo conoce así a esta planta. O también ingresan aquí las palmeras, el grupo de las palmeras. Y miren, aquí no es cierto, sus flores suelen tener pétalos y sépalos en múltiplos de 3. Entonces, si nosotros empezamos a contar los pétalos y los sépalos de la flor, van a tener este número, ¿no? Números que son múltiplos de 3. ¿Ya? Esas son las características de este grupo, ¿no? De las monocotiledóneas. Y por último, vamos a hablar de las dicotiledóneas, ya que prácticamente es casi lo contrario, ¿no? A las monocotiledóneas. Ya, plantas que pertenecen prácticamente a la clase Magnoliopsida, ya, cuyos embriones tienen 2 cotiledones. Entonces aquí comparando con con la otra semilla, ¿no? Aquí podemos observar, miren, estas semillas presentan uno y presentan 2 cotiledones. Ya también tienen una cubierta, ¿no? Una cubierta testa, también presentan la plúmula, que bueno, esto ya depende de la germinación, aquí ya se va a dar el origen del tallo de las hojas, la radícula, el origen de la raíz, pero en sí las semillas dicotiledóneas pues presentan 2 cotiledones, ¿no? Ya, estas plantas prácticamente sí presentan un crecimiento secundario formando troncos verdaderos. Y las flores, ¿no es cierto? Bueno, en este caso los pétalos y los sépalos de las flores presentan un número de múltiplos de entre 4 y 5. Aquí les coloqué ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, aquí se puede observar, ¿no? Se puede observar los sépalos de esta rosa. Si nosotros contamos, ¿no es cierto? Presenta 1, presenta 2, presenta 3, presenta 4, presenta 5. Entonces, en sí tiene esta característica, ¿no? Son múltiplos de 5. Y si nosotros contamos la cantidad de pétalos que tiene la rosa,
pues tendrá que ser un número múltiplo de 5, ¿no? 4, 5. ¿Ya? Una planta dicotiledónea. Otro ejemplo les coloqué aquí, ¿no? Hasta cucúrbita. Prácticamente aquí ingresan el grupo del zapallo, del sambo, ¿ya? De igual forma, no se puede contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 5 pétalos, aunque esta es un poquito más diferente, ¿no? Y también aquí les coloqué el ejemplo del eucalipto. ¿Ya? Este también pertenece al grupo de las dicotiledóneas. En fin, hay una gran variedad, ¿no? Gran variedad de plantas, pero para que ustedes tengan conocimiento y ejemplos, pertenecen a este grupo. Ya, y por último, les quiero proyectar un video con respecto a la clasificación y las características del reino de las plantas. Ya, entonces vamos a observar el siguiente video.